Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, vaya, vaya, se me olvidaba microfonear. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora mismo lo hacemos. Bien, perfecto. Muy bien, ya te has unido, Ala. Ya tenemos aquí a nuestro invitado de hoy en un té con Nieves. Ahora tienes que pedir colaborar. Venga, pide colaborar y entramos al directo. Adman, bien, perfecto. Venga, estupendo. A ver. A ver, ¿qué tal? Que hay veces que hay que aceptar la solicitud varias veces. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo pasa, es? Nieves? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? Bueno, bien, bien. Aquí a ver qué tal se va la tarde. Se va a dar muy, muy, muy bien. Aunque te advierto que, bueno, yo ya aquí tengo preparadas unas cuantas preguntas, no son poquitas, ¿eh? Así que te voy a hacer hablar mucho, 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 ¿eh? Es lo que me temía. Por eso te decía que a ver qué tal se va la tarde, que nos conocemos, ¿sabes? Bueno, pero tú vienes a eso, vienes a hablar, ¿eh? Yo vengo a lo que mi anfitriona me diga que haga. Ay, O qué sea, amable. ¿Habéis visto qué majo? Qué invitados más majos que tengo yo, ¿eh? ay, Bueno, pues hoy estoy aquí con mi compi, Tito Adman M. Charles, como queráis llamarlo, y además es compañero mío en una antología muy, 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 muy chula de la que os vamos a hablar también en el programa de hoy. Mira, ya empezamos a tener por aquí la gente. Buenas, chicos, chicas. Y nada, pues como siempre, este té con Nieves va a empezar la entrevista como se debe empezar, que es presentando a nuestro invitado. Y lo vas a hacer tú mismo. Venga. La pregunta de esta tarde, ¿quién es Altman M. Charles? Por aquí nos dicen, hola, buenas. buenas. Joder, Nieves, la primera en la frente, ¿eh? O sea, empezamos duro. A Venga, ver, venga. ¿quién es? O sea, ¿qué quieres que te conteste? Es que es una pregunta complicada, ¿eh? O sea, te puedo decir lo típico, ¿no? Que soy un señor jubilado, que tiene mucho tiempo libre, se aburre mucho y que como siempre he sido un culo inquieto, ando a mil movidas a la vez. Y esa sería la respuesta corta. Pero supongo que querrás la respuesta larga y la larga sería, pues eso, un tío al que le gusta mucho leer, mucho, 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 que se ha pasado toda la vida leyendo y que después de leer empezó a reseñar y después de reseñar empezó a escribir sus cosillas y conoció gente muy maja que le ligó a hacer más cosas, a implicarse en más proyectos y al final a montar hasta una propia editorial propia. Uh -huh. Y bueno, en eso estamos, escribiendo, leyendo. Pasa que por temas de salud, durante esos últimos 5 años, lo tengo que dejar todo bastante aparcadito. ¿Vale? Y ahora que empieza a estar mejor, pues bueno, parece que volvemos al ruedo con cosillas, no al nivel de antes, porque ni yo tengo ganas, ni tampoco puedo implicarme de esa manera, pero que sí que voy haciendo. Ya ves que, bueno, ahí estamos. Que si la Claro, sí. fotografía, que si la escritura, que si... Ahí. Pues claro que sí. Siempre, siempre. Y sin decaer. Y ya sabemos que has estado un poco malito, pero bueno, que te queremos bien. Y que sigas al pie del cañón. Y de todo eso que has contado ahora mismo, me vas a hablar ahora en esta entrevista, ¿eh? Efectivamente, tú eres editor y además de editor, eres escritor. O sea, ¿tú cómo empezaste en eso, en esto del mundo de la escritura? Que esto es fundamental preguntárselo a cualquier editor y a cualquier escritor. Venga. Ostras, tenemos que remontarnos al Pleistoceno, ¿vale? Cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra. A ver, no, a coñas. Yo siempre digo que soy ante todo el lector, ¿vale? Y ahora viene parrafada larga porque esto siempre me gusta, es una historia que siempre cuento, pero me gusta mucho. O sea, yo mi primer recuerdo relacionado con la literatura es, yo me crié en una masía en el campo, ¿vale? Y mi primer recuerdo es al ver a mi abuela al lado de la estufa de leña, con las novelitas estas de Aduro de Marcela Fuente Estefanía, Clark Carrados, que eran westerns o historias de ciencia ficción, y eran novelitas de Aduro que se escribían a granel en la extinta Bruguera.
Y bueno, yo me acuerdo, tengo ese recuerdo en la cabeza y recuerdo de yo bien chiquito robarle las novelas a mi abuela y ponerme a su lado y leer, empezar a leer westerns. De allí me pasé al terror y a la ciencia ficción dentro del mismo formato. Y luego, pues fue, supongo que el salto cuantitativo, ¿no? O cualitativo, que fue la gente de mi generación, que ya tenemos una edad, recordaremos las novelas ilustradas, que había los grandes clásicos, Emilio Salgari, Julio Verne, Robert Louis Stevenson, no sé, toda esta gente que novela de aventuras, ciencia ficción, clásica. Y de ahí ya, pues bueno, empecé a afilar gustos, a irme ya a lo que me gustaba a mí personalmente. Y en plena adolescencia descubrí al señor King, el Tito Estivo, y aquello que me cambió la vida. O sea, yo dije, yo quiero hacer lo que hace este tío. Ni de coña, por asomo. Pero ahí se germinó la chispilla. Y bueno, pues lo típico. Lo cierto es que durante mucho tiempo lo tuve aparcado, o sea, simplemente leía. Y fue sobre 2005 por ahí, 2005 o 2006, no recuerdo exactamente, que hubo aquí en España un fenómeno con Manel Loureiro, no sé si lo conoceráis. Sí, le hice una reseña que escribió una novela que me gustó mucho. Apocalipsis Zombie. Empezó como un live journal, un blog diario, donde un sosías de él mismo, del autor, que trabajaba de abogado en aquella época, explicaba lo que era un apocalipsis zombie en España, en Galicia, concretamente. Y aquello lo petó en redes, en las redes de aquella época. O sea, de no sé cuántos miles de visitas diarias. Y un grupo de acérrimos fans crearon un foro, tiempos dedicado a la obra. Con spin-off, con relatos propios, hablando de la novela y tal. Y aquello evolucionó hasta convertirse en otra cosa. Cuando ya la novela no dio más de sí, lo ampliamos a otros géneros, de terror, de ficción y fantasía. Y pasó a llamarse Soy Leyenda. Y allí estuvimos un montón de años. De hecho, te puedo asegurar que la gran mayoría de primeras plumas de género que hay a día de hoy en nuestro país o se foguearon allí o pasaron por allí. Y te puedo mencionar gente como Carlos Sisi o Juan de Garduño, por decirte dos así más conocidos. Esta gente, o sea, estuvimos allí. Yo en aquel foro empecé a hacer reseñas por mi cuenta. Un apartado que teníamos de recomendaciones literarias y de películas, empecé a hacer reseñitas para dentro del foro. Y como vi que la cosa gustaba y funcionaba, dije, coño, pues me monto yo una página web o un blog personal y las cuelgo a ver qué tal. Y la verdad que funcionó muy, muy bien. También que llegó un momento que necesité pedir ayuda a varios colaboradores y estábamos muy punteros dentro de lo que era el panorama de reseñas y crítica. Festival de Sitges de cine, Hispacón, bueno, dentro del mundillo. Conocíamos a todo el mundo nos conocía, pero bueno, como todos son épocas y va cambiando, el tema evoluciona y bueno, los blogs desaparecieron, empezaron las redes sociales y ese cambio de paradigma, pues bueno, también cambió nuestra forma de movernos. Y estando dentro de este mundillo, pues lo que pasa, a veces te llegaban obras que tú las leías y decías, joder, sin ánimo de ofender al autor, ni mucho menos, pero hostia, esto yo soy capaz de mejorarlo y esto lo haría mejor. A lo mejor peco de soberbio, pero con el bagaje que tengo yo a mis espaldas de leyendo, si yo soy capaz de creer que podría, como mínimo, igualarlo, ¿por qué no intentarlo? Y ahí empezó mi andadura, o sea, con relatos en el propio blog, presentándome algún certamen, colaboraciones con otra gente, antologías colaborativas, y bueno, como se suele decir, ahí empezó esta historia. Sí. Me da chapa te estoy dando. No, es fantástico, fantástico. De hecho, han venido aquí a conocerte a ti, no a verme a mí, por Lines. Bueno, esto podríamos discrepar muy seriamente, también te lo digo, ¿eh? A ver. Ay, qué gracioso. Bueno, pero además de escritor, tú eres editor, La Pastilla Roja, ¿verdad? Lo fui, es lo que está diciendo. Durante casi
creo que eran 7 o 8 años. Tuvimos editorial propia, Pastilla Roja Ediciones. Éramos una microeditorial, funcionábamos en plan colegueo de sacar una propuesta de un tema, qué sé yo, mascotas, pueblos malditos, objetos malditos. Hacíamos como un certamen, nos llegaban 100 y la madre de relatos, hacíamos una criba de normalmente unos 13 o 15 y lo publicábamos bajo demanda, ¿vale? El tema es que la cosa, si te digo que iba bien como editorial, te miento porque iba como, o sea, un desastre. No había rendimiento económico ninguno porque era poco más que un grupo de amigos haciendo el imbécil, ¿vale? Pero por otra parte sí es cierto que eso nos llevó a conocer a muchos autores, a conocer a mucha gente. Fue la cuna donde muchos otros autores publicaron por primera vez en papel, ¿vale? Pero pasó lo mismo. O sea, yo un año antes de sufrir, bueno, el incidente que tuve de salud, un año antes ya la cosa estaba de capa caída y decidimos no cerrarla porque de hecho la pastilla todavía está abierta, está en stand-by, pero sí paralizarla. O sea, tú los libros los puedes encontrar todavía en Amazon. Había mucha parte se perdió de material que estaba en Electu, en digital, cuando cerró la plataforma. Pero ni hacemos certámenes, ni está en activo, ni nada de nada. O sea, quieto parado. Sí que hay rumores, me han llegado a mí, rumores de que el editor quiere en el momento dado cerrar a lo grande, haciendo algo. Pero ya se verá. Ya se verá, bueno, no pasa nada. Esperaremos con ganas, ¿eh? Esperaremos con ganas. Y si luego tienes que volver a contarnos algo, no, si tiene que venir el editor a contarnos algo, pues ya vendrá, ¿verdad? Sí, eso. Bueno, esta pregunta que te voy a hacer ya me la has contestado antes diciéndome que descubriste a Stephen King y que flipaste en colores, pero me da igual, te la voy a hacer igual. ¿Tú en qué género te sientes más cómodo? Ostras, es complicado, porque si esta pregunta me la haces hace, lo que te digo, 4 o 5 años atrás, te diría terror, sin discusión. Y lo cierto es que yo me muevo muy bien, muy cómodamente dentro del terror, pero sí que es cierto que el terror para mí ha cambiado, el concepto del terror. Yo diferencio dos tipos, ¿vale? Y a mí me voy a poner un poquito, a lo mejor pedante. O sea, a mí me gusta el terror en la versión de puro entretenimiento, como algo de ocio, o sea, de echarme unas risas o igual que en el cine, verme un slasher o verme a ver quién va a palmar primero, echarte las risas, ¿vale? Y luego veo el terror de otra forma, como una especie de reflejo en el que lo que realmente estamos contando son verdades de la naturaleza humana camufladas bajo una historia y bajo un atuendo y utilizando el terror como una herramienta para narrarlo, ¿vale? Yo siempre digo que las historias de terror a mí, que me salga un tío, miedo no me da ninguno porque lo mismo es un puñetazo, ¿vale? Y como dice mi hijo, si hablamos de monstruos, criaturas, si sangre se le puede matar. Tengo 2 hijos que juegan al rol y esto se pega, ¿vale? Pero en cambio, cuando hablamos de la naturaleza humana, si yo siempre digo, ¿quieres terror? Coge el periódico de hoy y vete a la página de sucesos o a política internacional. A mí eso es lo que me da terror. Yo te digo, tengo 2 hijos y para mí el terror es una llamada un sábado a las 4 de la madrugada. Sí. ¿Vale? Eso es el terror. Y a la pregunta, que me he ido por los cerros de Úbeda, del género, pues sí, es el terror, pero yo te digo, con matices. Si antes era un terror explícito de A, B, C, hasta llegar a la Z, que eran los géneros típicos, ¿no? De casas malditas, monstruos. A día de hoy sí que es cierto que me gusta. He descubierto una vena que yo no conocía que tenía, que es una vena poética, que luego hablaremos del tema, ¿vale? Que siempre he pecado mucho. He pecado mucho de que mi estilo de narración es muy, muy lírico, muy recargado, ¿vale? De hecho, lo que hacía prácticamente era prosa poética. Yo contaba historias, pero pego mucho de prosa poética. Y es donde yo realmente me siento cómodo. Y sin dejar los temas lúgubres, que da más rollete, el tema de oscuridad, sí que es cierto que he abandonado, o estoy abandonando sin darme cuenta,
de manera casi casi natural. Me atrevería a decir que es una evolución que yo no he hecho ningún esfuerzo por realizarlo, ha salido solo, hacia otra forma de enfocar mi narrativa, ¿vale? Yo, por ejemplo, a día de hoy no concibo la literatura sin la fotografía. Sabes que me gusta mucho la fotografía, sobre todo en blanco y negro, y de hecho mis últimos libros han sido un compendio de que yo salgo a hacer fotos, escribo pequeños textos que acompañan a la fotografía y a raíz de esos textos luego surge o un relato, o un micro, o un poema, y van de la mano. Estoy en un periodo muy experimental, muy marciano, que no te sabría ni decir ni yo mismo. Perfecto. No, si ahora vamos a hablar de ello, ahora vamos a hablar de ello. Te voy a hacer una pregunta comprometida, ¿vale? Vale. ¿Qué género no tocarías jamás? Buah, esta la tengo clarísima. Porque lo intenté y me di con una barra en la frente. El humor. El humor. Siempre he dicho, sí. Yo sé que esperabais que dijera romántica o erótica o alguna cosa. Menos mal que yo he dicho romántica, porque desde que lo llevo preguntando todo el mundo dice romántico. Uno que no dice romántica. Bien, bien, hombre, bien. No, de verdad. Yo romántica, yo estoy seguro que poniéndote con ganas, te voy a hacer una confesión aquí entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie. Yo amo las comedias románticas. Aquí es donde me ves con esta pinta de zumbao, ¿vale? Amo las comedias románticas, ¿pero por qué? Porque me permiten poner el cerebro en piloto automático. Y como el mundo es tan feo y tan horrible y tal, aunque sea una ficción y sea una ficción pastelosa, esa horita y media, que sé cómo va a acabar, porque es que, aparte siendo narradores como somos tú y yo, que te lo ves venir y sabes que esto va, o sea, chico conoce a la chica se enfada con chico es un imbécil, el chico intenta... sabemos cómo funciona, esto es de manual, ¿vale? Me gustan. ¿A qué me refiero entonces? Que yo no creo que tenga ningún problema para escribir romántica y erótica tampoco. No veo que nada... No es por desmeritarlos, cuidado. Ellos pueden decir lo mismo del terror, sino que simplemente que no veo dónde está el problema. En cambio del humor, ¿tú sabes lo difícil que es ser gracioso sin parecer imbécil? Entiendo lo que dices. Tú dime un solo autor que escriba comedia que la escriba bien, porque a mí a voz de pronto se me ocurre Terry Pratchett y John Scalzi, según cómo lo pilles. Comedia bien escrita, La conjura de los necios. ¿Vale? Pero me estás hablando de una obra que tiene más días que Napoleón, ¿vale? Llevarlas también. Es un género muy complicado de llevar a nivel literario. En sketch o en cómic pues funciona muy bien, en animación funciona muy bien, pero a nivel literario el humor es muy complicado. El hacer gracia y que el lector se divierta, divertirse en el sentido de que es una comedia, es muy difícil. Nosotros intentamos hacer una parodia de una antología, que no diré el nombre, sobre zombies, que trataba de parodiar a personajes famosos, convirtiéndolos en zombies. Y soy ateo. ¿Me explico? O sea... Yo sé a qué antología te refieres, por la portada y todo, y bueno, sí. Pues eso. En fin, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Vale. No. Pues la respuesta corta, la comedia, es complicadísimo. Yo te digo, Terry Pratchett, porque el tío es un tío muy sutil, hace un humor muy británico, hay muchas subcapas que tienes que ser alguien que está atento, no inteligente, no me la estoy dando, no me lo interpretes, sino que tienes que tener una base para entender que este señor no es lo que pone, sino lo que se lee entre líneas, y es muy complicado, muy complicado. Sí, mira lo que dicen por aquí, hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. Sí. Es lo que te decía antes, o sea, matar es fácil, matar a alguien de mil formas horribles, en la literatura me refiero. Claro. Arroba policía, esto, FBI, es broma, estamos hablando, ¿vale? No tenéis escandalice. Estuvo otro día por aquí Edu, mi colega Eduardo. Sí. Edu, besos. Estoy muy bajo. Y bueno, pues eso, que el dar miedo es muy fácil.
Es que te decía antes, es tan fácil como intentar poner al lector en la piel de alguien que está pasando algo. Cualquiera que sea padre, como yo, por ejemplo, te he puesto, sabe lo que es una llamada a las 4 de la mañana. Y con esta frase te lo digo todo. Sí, no hace falta más, ¿no? ¿Vale? Pues entonces a eso me refiero. Es mucho más difícil, mucho más difícil. Muchísimo más. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, ¿sabes? ¿Y tú cómo te sientes más cómodo, como editor o como autor? Yo como lector, no te voy a engañar. Sí, a ver cómo te lo digo. Yo como editor, yo tengo un problema, ¿vale? Que es, voy a venazos. Yo estoy tranquilamente, llevo una temporada que no estoy haciendo nada y me da un calentón. Tengo que hacer algo. Esto está muy parado, tengo ganas, me pide el cuerpo o marcha, ¿vale? Y luego pienso, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenía yo de meterme en estos berenjenales? Porque yo me lo he pasado muy bien, me he leído mucho, conoce muchísima gente, pero el estrés, la ansiedad, a veces la mala hostia que conlleva el coordinar todo un proyecto cuando son 12, 13 personas. Yo no tengo ni idea de cómo funciona editar a un autor, porque solo lo he hecho una vez con una novela y no tengo experiencia como editor a novelas. Yo siempre me he dedicado al relato, escribo el relato y edito el relato, o editaba el relato. ¿Qué pasa? Coordinar a toda esa amalgama de gente, cada uno de su casa, de su padre y de su madre, con sus ideas preconcebidas, e intentar que todo cohesione para que tenga un mínimo de sentido común y una coherencia interior, es muy, muy complicado. Pero como dicen que sarna con gusto no pica, detrás de una otra. Pero de hecho, a día de hoy, lo que te comentaba, a día de hoy prefiero escribir. ¿Y por qué? Porque yo me marco el ritmo, yo me marco las pautas, yo decido qué, cómo, cuándo, quién y dónde. Y si no sale este mes, sale el que viene. Y si hay alguna cagada, algún error o algún reproche, es solo cosa mía para mí mismo. ¿Vale? Genial, genial. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Tito Ad porque, bueno, aquí tenéis, no voy a tirarme flores, pero te voy a contar rápidamente. La coordinadora de Gritos Sucios, la primera antología Splatterpunk española, ediciones Bernacchi. Hay unos cuantos relatos de unos cuantos autores y, bueno, corramos un tupido velo. Él y yo sabemos lo que decimos. Sí, sí. Y ojo, yo siempre diré que estoy muy contento con los autores que he tenido suerte, que son gente coherente, gente cabal, y problemas hemos tenido poquitos. Pero durante el proceso, es un proceso que desgasta. Y tienes que aprender a mantener distancia. O sea, olvidarte de que fulanito, menganito, sotano y fulano son amigos, son colegas, son conocidos, y verlos como editor. Y a veces, separar una cosa de la otra es complejo. Por eso yo abogaba siempre por hacer antologías, de hacerlas mediante certamen, ¿vale? Porque si te entraban 50, 60, 100, porque hemos tenido, según el tema de todo, había antologías que nos llegaban 100 relatos y había que nos llegaban 40, ¿vale? Que iban con gente a la que no conoces de nada y que te da igual mandarlos a pasar, ¿vale? Pues ningún problema. Pero cuando tú tienes relación personal de años, gente con la que has colaborado, porque si teníamos la costumbre de que siempre invitábamos a 3 o 4 autores ya conocidos de la casa para asegurarnos de que al menos un par o 3 de relatos fueran a tiro hecho, ¿vale? Y es complicado, es complicado. Sí. Yo, de verdad, si lo hago, si volviera a hacerlo en alguna ocasión, tengo muy claro que sería con unas normas muy claras y delegando, o sea, buscando a un cabeza de turco, que de hecho tuve mucha suerte porque en la primera temporada de La Pastilla tuvimos a David Rozas como coordinador, que se encargaba él, y luego en la segunda temporada estuvo Antonio Campos, Tolu, que hizo las funciones. Y suerte que ellos se comieron todo el marrón. A mí lo que me llegaba pues era las esquirlas de la batalla, simplemente. Mira, por aquí Marta que completa nos dice, pienso que puede escribir una novela que sea de género romántico, terror, comedia, ciencia ficción. Hoy por poder es complicado, pero meter todo. Sí, a ver, el compendio de género es complicado, porque, pero yo siempre he dicho que una buena historia, y te hablo de historia, no te hablo de novela, ni si una buena historia tiene que tener
su dosis de acción, su dosis de drama, su dosis de comedia, su dosis de romance, su dosis de terror. Y entiende el terror en la medida que tú consideres necesario y que sea coherente con la historia que cuentas. ¿Vale? ¿Por qué no? Terror y ciencia ficción, ¿qué es Alien? Sino una peli de ciencia ficción y terror, o terror en el espacio, o terror espacial. No sé, lo vamos a Matrix. Matrix tienes, o sea, más romántico que despertar a una bella dama que ha muerto con un beso, como si fuera la bella durmiente, o sea, más romántico y más... ¿Me explico? O sea, se puede. Y de hecho una buena historia tiene que saber tantear todos los palos, en la justa medida. Cierto, cierto, cierto y muy cierto. Pues ahora, si te parece, vamos a empezar a repasar tu producción literaria, ¿vale? Esto ya es lo último de la entrevista, venga. Tiro de chuleta. Hace poquito ha salido por aquí, mencionan también Dune. Sí. Por ejemplo, sí, no, infierno, ciencia ficción, sí. Totalmente. Mira, hace poco ha salido a la luz tu última obra, El Rey del Infortunio, ¿verdad? Que es un poemario. Es tu cuarto libro en solitario, ¿verdad? Venga, te voy a dar para que convenzas a la gente de por qué leer El Rey del Infortunio. Lo he escrito yo. Por favor. No, perdón. Pues es complicado porque es complejo. Complejo porque realmente es un experimento. Es lo que te estaba contando antes de la deriva. Si yo analizo lo que escribía siempre, lo que escribo habitualmente, a veces por encargo o a nivel personal, que es el relato típico tradicional, ¿vale? Contar una historia o un cuento, llámalo como quieras, de inicio, nudo, clímax y desenlace. De ahí fui derivando a lo que te comenté antes de la prosa poética, ¿vale? Que no tiene por qué tener, o sea, te puedo contar una historia, pero te la cuento de una forma, a mi entender, quizás un poco más intimista, un poco más introspectiva, un poco más trabajada, elaborada. A lo mejor ya no tiene tanta importancia la historia, sino cómo la cuentas. Es más el fondo que la historia en sí mismo. Y eso ha ido degenerando en que cada vez me centre más en lo que es la prosa y en la parte poética. Y esto ha sido un experimento, de verdad. O sea, de lo que yo escribía, o al primer libro en solitario, que fue Aquello que mordisquea mis zapatos, a este no tiene nada que ver. Este es poesía pura y dura. Poesía, o al menos el concepto que tengo yo de la poesía. Te habla un señor que no tiene ni puñetera idea de rima, de métrica, de asonante. No tengo, o sea, ni idea, cero. O sea, mis nociones de poesía es mi base de hip hop de joven, de cuando escuchaba hip hop a punta pala, o sea, y de leer a los clásicos. Pero el hecho de leer no implica que tú sepas hacerlo. Yo hago verso libre, no hay ni una frase que tenga rima. A veces estás leyendo y parece que lo que te estoy contando se puede interpretar de 3 o 4 maneras distintas y es justamente lo que yo ando buscando, ¿vale? Es algo muy experimental, es una palabra que odio, ¿vale? Porque conlleva otra cosa que no tiene nada que ver con lo que hago, pero yo diría que conceptual. Me gusta barajar conceptos, ideas y escribir sobre ellas, sin aludirlas directamente. Y que sea el lector quien llegue a través del texto a ese concepto. ¿Y cómo definirías este tipo de poesía, además de libre? ¿Poesía oscura? ¿Poesía...? Sí, a ver, el subtítulo es El Rey del Infortunio y otros poemas funestos. Creo que lo dice todo, ¿vale? Yo no me voy a apartar nunca vamos, palabras mayores nunca, ¿no? Pero que no tengo intención de momento, a menos de manera consciente, de apartarme del género donde yo me muevo cómodamente, que es la oscuridad, ¿vale? Un inciso y para que veas a qué me refiero. Yo estoy asistiendo como alumno a un taller de escritura creativa desde hace ya 4 o 5 años, que imparte Ludo, un
tío que bueno, escribe muy bien, ha ganado premios, ya. Ludo Bermejo, ¿vale? Y justamente estamos dando ahora, decidiendo sobre diferenciar el tema de una obra y el argumento. Porque estamos explicando que todos los autores tienen sus temas. Temas recurrentes a los que regresan una y otra vez, de manera consciente o inconsciente. Y yo, por suerte, soy muy consciente de cuáles son mis temas, ¿vale? Soy un traumitas, ¿vale?, que hace terapia escribiendo. Y sí es cierto que yo siempre tengo ahí 2 o 3 temas que se repiten y que no hay que ser muy avispado para detectarlos. Y que dan mucho de sí, porque se pueden atacar o enfocar desde muchísimas perspectivas, como es el miedo a la soledad, el abandono, la familia entendida como mala familia, como la carencia o la falta de figura o de un entorno tóxico, ¿vale? Y por desgracia es una cosa que yo conozco muy bien, es algo que no viene a cuento ahora, pero para que entiendan las bases, ¿vale? Sí. Y yo siempre digo lo mismo, que lo que me he ahorrado yo en terapia, escribiendo, solo lo sé yo, lo que me he ahorrado en terapia, ¿vale? Porque ahí sale todo. Perfecto, perfecto. Una obra intimista, muy bien. Pues sí. Dile a la gente dónde puede conseguirla, por favor. ¿Qué gente que se va a apuntar? Mira, está en Amazon. Toda mi obra a día de hoy, yo por nada, yo salvo, y luego hablaremos, salvo que sean encargos concisos o invitaciones, yo no publico con editorial tradicional a día de hoy. No por nada, no tengo ningún problema, pero sí que es verdad que yo me llevé un par de desengaños con una obra en mi última etapa como pre-enfermedad, ¿vale? Que me decepcionaron muchísimo, me hicieron plantearme cómo funciona el mundillo literario y decidí de que me voy a hacer un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, lo que te decía antes, ¿vale? E insisto, yo no tengo problemas con editorial tradicional, yo leo editoriales tradicionales, yo compro editorial tradicional, yo apoyo editorial tradicional, porque luego las cosas se tergiversan, se malinterpretan, no, ni mucho menos. El problema lo tengo yo, no la edición tradicional, ¿vale? El problema es mío. Pero sí que simplemente decidí que para el tipo de textos que yo hago, para mi visión de cómo es la literatura, la forma en que a mí me gusta experimentar y evolucionar y probar cosas nuevas, no hay un margen o no hay un nicho, ya no de público, sino de editorial, donde colocarme, ¿vale? Y para tener decepción tras decepción, tras decepción, tras decepción, y luego pillar rabietas, digo, oye, no te enfades con nadie, hazlo tú. Haces lo que te da la gana, cuando te da la gana, de la forma que te da la gana, y si me leen 2, me leen 2, si me leen 200, me leen 200. Y como yo aspiraciones con 52 años que voy a hacer ahora esta semana que viene, ya no tengo ningunas, porque para mí, insisto, escribir me sirve como terapia, pero a diferencia de otra gente que afirma que no pueden vivir sin escribir y que esto, yo te hablo por mí, yo escribo como hago fotografía, te decía antes, como hago urbex, y como antes de que me pasase lo que me pasó, practicaba boxeo, hacía escalada o barranquismo. Es una más de las aficiones que yo tengo que me gustan. Pasa que si además a nivel creativo me resulta útil para contar mis movidas, pues genial, ¿vale? Pero que si a día de hoy me dijeran, oye, no vendes nada, no escribas más, yo seguiría escribiendo porque me gusta escribir, porque lo disfruto y me sirve terapia, y escribiría para mí. Tú no sabes, como todo buen autor, y supongo que a ti te pasa igual, por cada texto mío que se publica, tengo 10 en el cajón que no verán nunca la luz. Claro. Y así es, como funciona. No, pues ningún problema. Si en lugar de 10 son 11, nada. Claro. De todas formas, el mundo editorial. ¿Perdona? No, decía que el mundo editorial está ahora muy complicado. Y con tema de guías y con tema de... Yo siempre repetiré, cuando llegué a este mundillo, hace 20 y pico años, ya se hablaba de
del mundo del fandom y lo que se cuece en el fandom y los chanchullos del fandom y las editoriales de aquella generación. Yo a día de hoy puedo hablar de la mía, pero es que los chavales que vienen detrás nuestro, en el futuro hablarán de lo suyo, porque es cíclico. El mercado literario en España, a nivel generalista, sabemos que es el que es. Si ya de generalista te vas a uno tan minoritario como es la literatura de género, fantástico, ya ni te cuento. Y si dentro de ese un pequeño nicho minúsculo ves la competencia feroz que hay, y lo mismo competencia en el buen sentido de la palabra, ¿vale? O sea, no sé qué se ha bajado de títulos, decía que se publicaban cada año. Eres una gota en un mar, es imposible. Tienes que tener o mucha potra, o como en todos lados, conozco a alguien que conozco a alguien que conoce a alguien. Punto. Y no es una crítica, y no es un señalar con el dedo, es mostrar la evidencia, ¿vale? Es lo que hay, no hay más. Y hay gente que pega pelotazo porque se lo merece. Yo conozco cantidad de gente que la leo y que pienso que este tío, si en lugar de llamarse García o López o Moreno o se llamara Johnson, Stephen, lo estaría petando. Lo estaría petando. Y no hay más, no hay más. Sí, es cierto. Y luego el tema de la autopublicación pasa igual, ¿vale? Amazon es un mar, aquello es un universo que para encontrar una joya te tienes que comer 10.000 mierdas, ¿vale? Sí. Y está complicado. Y ahí es donde a mí me gusta hacer el inciso siempre de diferenciar entre autopublicar y autoeditar. Sí. Que para mí son dos cosas distintas. ¿Por qué digo eso? Porque yo siempre digo que a mí se me dice no te autopublicas, no, perdona, yo me autoedito. Y cuando digo que me autoedito me refiero a que yo como autor, cuando cuelgo algo en Amazon, he recorrido todo ¿cómo se dice esto? El recorrido, los pasos uno por uno que se generan en una editorial profesional, tradicional. Portada, corrección, maquetación. O sea, no es coger un texto, escribo lo primero que se me ocurre, me gusta y lo subo. No, perdona. Hay un proceso selectivo, hay un proceso editorial detrás, hay un grupo de lectores beta que me meten caña y esto sí, esto no, esto toma por saco, esto ni de coña, estás tonto, ¿vale? Y creo que el camino es ese. El problema es que no lo hace todo el mundo. Y por eso Amazon está como está. O sea, Amazon hace creo que cuestión de un año, sumando esto y el tema de la IA, o sea, considera que un autor no puede subir más de 30 novelas al día. O sea, un autor, 30 novelas al día. ¿Qué autor sube 30 novelas al día? No es un autor, es un señor que está con la IA al lado y venga. Y le han capado. Un máximo de 30. ¿Cómo sería antes de que hicieran esta época de censura? Es muy complicado. Sí. ¿Qué nos dice Marta? Yo hice un curso de escritura creativa. Una de las tareas fue hacer el test de Proust. Mi profesor me dijo que tengo mucho que contar, pero no sé por dónde empezar. Pues Marta, empieza por escribir. Sí, no hay más. A mí cuando la gente me habla de que... ¿Cómo es? Tú eres de que hacen escaletas de las obras, las novelas. Yo entiendo una escaleta para una novela grande, larga, o para una saga de novelas, lo puedo entender, ¿vale? Pero yo te voy a ser honesto, yo cuando me siento a escribir. No tengo ni puñetera idea de lo que va a salir. Yo empiezo a escribir y ahí. Si tú tienes intención de escribir una novela, Marta, el único consejo que nadie me ha pedido que te voy a dar es que escribas. Totalmente. Los inicios van a ser un churro, no sacarás nada de bueno. Tendrás que deshacer todo lo que has escrito al principio, pero te darás cuenta que a medida que vas llenando páginas, la historia ella misma se encarrila, te va hablando, te va llevando por donde tiene que ir y luego puedes borrar y borrar. ¿Qué más?
Exactamente, Marta. Haz caso del Tito. Que y vamos a seguir con tu obra, que es muy interesante. Tienes también, lo has mencionado antes, aquello que mordisquea mis zapatos, Ese fue ¿verdad? el primero. Ese fue el primero. Adelante. A ver, aquello que modifiqué mis zapatos es un compendio de relatos que ahí sí que, en principio, era la faceta que te decía antes más lúdica del género, ¿vale? Sí que ya se empieza a notar en algunos textos la vena de prosa poética que coge después, pero sí que los relatos son un poquito más divertidos, entre comillas. Es terror por terror, típico. Sí que me gusta mucho enfocarlo desde un punto de vista en primera persona muchas veces o intimista, pero sí, es terror más o menos al uso, salvo algunas excepciones. Pero ahí ya marcaba el rumbo que iba a coger mi trayectoria. Era evidente que ahí ya marcaba para dónde iba. Hay un par de relatos que son muy salvajes, que están muy... No sé si a día de hoy los publicaría, de verdad. Son bastante pasaditos de rosca. Siempre lo suelo hacer, que dentro de toda antología mía, tienes textos que son súper serios, súper introspectivos, súper metafísicos, y de golpe, para romper al lector, me gusta meter ahí una cafrada que al lector diga, ¿y esta, qué leches pinta esto aquí? Y lo hago adrede porque me gusta pillar al lector a traspiés, ¿vale? Con el pie cambiado, porque creo que es bueno, porque si no entras en una monotonía, si todo es muerte, dolor, llanto, muerte, dolor, llanto, muerte, o sea, llega un momento que parece una cacofonía y puede llegar a aturdir al lector. También Totalmente. te digo que las antologías mías son muy cortitas, pero justamente son cortas por eso, porque son intensitas. O sea, yo iba para emo, me pasa que me faltó flequillo, ¿me explico? Y iba para emo. Y son duras. Y yo soy de los que piensan que esa típica antología que es como un chupito. ¿Me explico? Es bueno de tomarte un par de chupitos al día, te quedas a gusto, te pillas la llorera interna de todo es una mierda, me quiero morir, ¿vale? Y ya está. Y de mañana más. Y Perfecto. ese es el plan. Esta era bastante más llevadera, más divertida, más ociosa. Perfecto. Pues ya sabéis, si queréis un libro ocioso, id a Amazon y podéis pues encargar aquello que mordisquean mis zapatos y pasar un rato, pues, si no agradable, que no es la palabra, pues entretenido. Venga, vamos a dejarlo en entretenido. Entretenido, sí. Estamos aquí combinando temas porque vamos a darle un consejo a Marta. Está bien que el público nos colabore, hombre. Sé sobre qué quiero escribir, terapia pura y dura, pero no quiero que los demás lo sepan. Perdón por interrumpir. Vamos a darle un consejo a esta muchacha, hombre. A ver, primero, perdón, nada, está bien que interrumpas, porque si no, esto parece un monólogo y yo no soy Daniel Rovira, ¿vale? A ver, es complejo. Yo siempre tiro de metáforas, es lo que te contaba antes. Por eso decía la poesía o la prosa poética, porque te permite disfrazar o camuflar el mensaje sin borrarlo, sin que éste se pierda por el camino. O sea, tú no dices que Paco es Paco, ni que se ha dado un martillazo en el dedo con un martillo, ¿vale? Pero se sobreentiende que Paco es Paco y se ha hecho daño en el dedo con un martillo. Y es buscar siempre la metáfora, meterle capas por encima, darle la vuelta. Yo elegí el terror, lo acabo de decir hace un rato. O sea, yo elegí el terror para hablar de mis propias miserias personales. Y que no me conozca, dirá, ¿de qué? Porque no parece que tenga que ver, pero que me conozca o haya ido leyéndome y haya ido pillando el hilo conductor que subyace debajo de toda la obra, sabe sumar dos y dos. ¿Vale? A veces no hace falta ser explícito. Yo diría que al contrario, darle la vuelta, tampoco irte por los cerros de Úbeda, pero sí que saber apartarte y verlo desde fuera, sin mojarte, aunque sea tu historia, apartarte y verla de una perspectiva que no es la tuya. Pues ya sabes, Marta, apunta. Muchas gracias. Nada, a ti, hombre, por Nada, colaborar. Nos das alegría en el programa, hombre. Y vamos a seguir repasando la trayectoria de Tito At, que ha venido aquí, repito, a hablar de él.
Si no, ¿para qué vamos a hacer este programa? Tenemos Cantos y Lamentos del Dios de los Suicidas. El título me mola un montón. Habla de él, por favor. Este es jodido, este libro. Este, para mí, dejando a un lado la calidad narrativa, literaria, para mí siempre será mi niño bonito o mi caja de Pandora, llámalo como quieras, ¿vale? Y te explico la razón. Este libro no se iba a titular así. Yo cuando empecé este libro tenía casi, no llegaba, pero casi la mitad escrito antes de que me pasase lo que me pasó, ¿vale? Voy a hacer un pequeño, porque me estoy haciendo referencia a ello, se me permite que voy a hacer un pequeño inciso para apuntar, ¿vale? O sea, yo en 2020 sufrí un infarto y a raíz del infarto descubrieron que tenía una enfermedad cardíaca congénita. Que si mi infarto no hubiera llegado a nada, no pasaba nada, pero a raíz del infarto se desató, se desarrolló y estuve a esto de palmarlo, ¿vale? Corre, que te pillo, Barcelona, especialistas, tal. Y bueno, acabó con una operación de 8 horas y media, con 2 válvulas mecánicas, un anillo, cerrar un conducto intraauricular, marcapasos, luego un DAI, una movida. Y cuando salí, directamente me dijeron, caballero, usted ya no puede volver a trabajar, no puede volver a hacer nada físico. Claro, esto me pilló a mí con 48 años y yo que te decía, haciendo escalada, siendo boxeador, había conseguido en mi faceta laboral, estaba esperando un supuesto ascenso después de muchos años batallando por él, ¿vale? Y esto se fue de todo a la porra. Y yo pillé una depresión de caballo. Yo me levantaba por la mañana y para ir de mi cama al comedor me costaba como media hora. Tenía que hacer pausas, me tenía que coger mi hijo de 17 años a cuello y yo me miraba y me quedé en 47, 48 kilos. Yo veía a mi mujer levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar y yo pensaba, estaba en la cama y pensaba, ¿yo solo he vivido para esto? Sí. Y lo pasé fatal, pillé una depresión de caballo. Y mi terapia fue escribir. Vomitar todo lo que sentía. Yo siempre digo que Cantos y Lamentos es un diario de a bordo de cómo estar en el fondo del pozo de mierda, y lo digo hablando mal y pronto y con todas las letras, y cómo poco a poco remontas. Y no es que sea un libro tal, al contrario, es un libro muy crudo, muy jodido, pero que allí vomito todo lo que yo sentía en aquel momento. Y claro, Cantos y Lamentos, ¿por qué? Porque la mitad del libro estaba escrita antes, y era un libro de historias que simplemente eran entretenimiento, sin un fondo, sin nada, eran simplemente pues una historia de terror, una anécdota, y de golpe meterle la carga emocional intimista en el resto de textos que lo completaron, quise balancearlo un poquito, ¿vale? Y ahí está el juego de palabras, ¿no? De cantos por la parte de luz y tal, y lamentos por la parte oscura que tiene el texto. Y el Dios de los Suicidas es una entidad que me creé yo en mi cabeza en su momento, ¿vale? Que era el que no era más que un reflejo de mí mismo, que era el que decidió, oye, ¿vale la pena batallar por esta mierda? ¿Realmente vale la pena? Porque lo fácil es rendirte, lo fácil es decir, oye. Claro. Y ya, bueno, ya hemos llevado bastante, venga, tira. ¿Vale? Pero yo digo que es un libro al que le tengo mucho apego, pero es un apego emocional. No te hablo de calidad, y es un libro, por ejemplo, mi mujer ha leído toda mi obra y este libro no se lo he dejado de leer. Porque no quiero que sepa, o sea, ella, claro que lo sabe, es mi mujer. Y, suerte de ella, suerte que estaba a mi lado y se encargó del trabajo, de la casa, de mí, de los niños. O sea, un monumento a la pobre. Pero no quiero que llegue a paladear de primera mano lo que ella sabe que pasó. Bueno, pues si queréis una obra intimista, que seguro que es buena, porque tiene toda la pinta de estar escrita con todo el corazón, ya sabéis. Y además nos lo ha dejado claro, todos sus libros los podéis encontrar en Amazon, lo cual me parece perfecto. Yo hice lo mismo con mi primera novela. Así que somos del mismo pensamiento. Tenemos también Atalayas enredadas en un cielo cableado, que el título me mola un montón. Vale, aquí empezó mi fijación con la fotografía.
Ya recuperado, yo no puedo hacer esfuerzo físico, pero sí que el médico me obliga a salir a caminar cada día 1 horita. Y como tengo 2 perretes, pues aprovecho y me voy con la cámara y con los perretes. Y me dio por empezar a hacer fotografía. Me gusta mucho la fotografía en blanco y negro. Y me di cuenta de una cosa que parecerá obvia, llámame obtuso, ¿vale? Pero hostia, me di cuenta de que mirase donde mirase, era imposible encontrar un horizonte donde no hubiera un elemento vertical. Torres de alta tensión, torres de comunicaciones, postes de la luz, farolas, antenas. Y empecé un proyecto que no fue ningún lado, simplemente fue personal, de ir fotografiando. Lo que te digo, pues todo elemento de forma fálica que se alza hacia los cielos, ¿vale? Y me hizo mucha gracia porque fui consciente de que es verdad, es que no queda ni 1 milímetro en nuestro planeta, ni 1 milímetro, o al menos, en que no haya un elemento artificial elevándose hasta los cielos, ¿vale? Y yo hacía las fotografías, las que más me gustaban las subía a Instagram, y siempre a lo que te decía, ¿no? Acostumbro a ponerle un pequeño texto abajo, que poco a poco, en lugar de ser simplemente, pues esta foto la he tomado tal y me... No, empecé a darle un cariz, ¿vale? A darle un poquito de chicha, de contenido. A dejarme llevar lo que me inspiraba la fotografía, las emociones que sentía o cualquier nada que me pasase por la cabeza. Y me di cuenta que me gustaba muchísimo. Y la antología nació de eso, a raíz de esas fotos y de esos pequeños textos, desarrollándolos y siempre bajo el paraguas de lo que te decía, de mi forma de entender la literatura, mis ganas de experimentar y probar cosas nuevas. Y salió la antología esta. Es bastante curiosa. Yo creo que supera con mucho mis anteriores obras. Mal iríamos si como autor no vas aprendiendo un poquito y vas ganando, pero también es una apuesta ligada porque estoy experimentando. No sé muy bien dónde me estoy metiendo. Y le pasa lo mismo que lo que te he dicho antes, ¿no? De que tiene un tono muy concreto que se ve interrumpido por un par de relatos que están fuera de lugar, lo mires como lo mires. Que quizás a día de hoy, si yo lo reeditara, quizás no los pondría. Porque sí siento que rompen un poco con la línea. Eso tenía razón de ser en la vez anterior, pero aquí quizás están un poquito fuera de lugar, en el sentido de que, claro, tienes una dinámica concreta y de golpe te sacan del camino. Que está muy bien, el relato es muy bueno, mola mucho, pero luego tienes que volver a meterte en vía. Claro. Y eso fue el inicio del desastre, en el buen sentido. O sea, a partir de ahí ya dije, oye, ya te perdidos al río, haz lo que te dé la gana. Y es como hemos llegado al título actual. Perfecto, pues oye, muy, muy original, una antología en la que se combina pues fotografía y narración. Sabes que hablamos tú y yo entre amantes de la fotografía. Sabes que yo también sí. Colaboro con un fotógrafo muy bueno. José, te mandamos un beso desde aquí si nos estás viendo. Y si no, da igual, ya nos verás. Y bueno, la fotografía da mucho de sí. La gente se queda con una imagen y no es la imagen, es lo que subyace detrás de una imagen. Hay mucho ahí que rescatar, sí. Totalmente. Mira, por aquí te preguntan, ¿escribes mejor desde un estado de ánimo depresivo que desde un estado de ánimo positivo? Yo no diría depresivo, pero sí que, o sea, yo escribo cuando escribo. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, uno adolescente, uno que está yendo a la uni, tengo a mi mujer. Ahora que estoy bien, pues en casa hago lo que puedo. Y no digo ayudo porque no ayudo, odio la palabra ayudar, es mi casa y es mi tarea, pero claro, estoy como estoy y llego donde llego. ¿Qué pasa? Que para no conciliar familia, el trabajo, mi mujer y tal, decidimos que yo tengo 2 días a la semana, que es un día que tengo para el taller literario, que allí hacemos cosillas y voy trabajando, y luego otro par de días, 2 horas el miércoles, en los que me encierro en el despacho y no hay teléfonos, no hay amigos, no hay familia, no hay nadie, que son para mí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que yo escribo en cualquier situación porque es cuando puedo escribir. Dicho esto, sí que es cierto que yo mismo me
genero estados de conciencia o de ánimo para escribir, ¿vale? Yo tengo mis playlists de música, ¿vale? Que cuando sé que tengo que escribir o que va a ser hora de escribir, un par de horas antes me pongo mi música para entrar para conectar con lo que sea que tengamos en la cabeza, ¿vale? Llámalo como quieras. Establezco esa conexión o ese estado de ánimo que yo requiero y cuando me pongo delante del folio en blanco me resulta muchísimo más fácil. Yo escribiendo no puedo escuchar música, no, yo tengo que estar yo, procesador de textos, un té al lado o un café calentito y a darle a la tecla. Antes fumaba como un cartero. Cuando yo escribía antes era la típica imagen de escritor de película, que era el cenicero desbordando de cigarrillos a medio apagar, a medio consumir, ¿vale? Botellines de cerveza o sea, enajenado. Y a día de hoy, un abuelete con su té calentito, chup, chup, ¿vale? Y dices, para lo que hemos quedado. Y esa es mi forma de escribir. Pero sí es cierto, funciona muy bien dependiendo de lo que quieras escribir. El conectar. No hace falta estar depresivo, pero sí es cierto que si tu estado, no anímico, sino que si predispones a tu cabeza a conectar con esas emociones, fluirá muchísimo más, de forma mucho más sencilla. Marta, ¡Qué chapa! Os estoy dando, por Dios. No, está perfecto. Te repito que hemos venido a escucharte a ti, ¿eh? Me van a cambiar el nombre de Tito a Tito el Brasas, que lo sepas. No hay que cambiarle el nombre al programa. En vez de un té con Nieves, un té con el Tito Ad y con Nieves. No. Me falta tu glamour. Nada. El talento está ahí. Entre gente de bien nos conocemos, pero me falta el glamour. Me encanta, entre gente bien nos conocemos. Mola eso, mola. Vamos a hablar, antes de que se nos pase esta horita, de lo importante. Bueno, que lo importante es todo lo que hemos dicho, pero vamos a pasar a un punto importante. Abuelos de Reyes, por aquí. Aquí es donde quería llegar yo. Yo venía a esto. Yo he venido a hablar del libro. ¿Vale? Mira, Marta dice que está aprendiendo mucho. Marta, ¿te está sirviendo esto? Pues entonces hemos cumplido nuestro cometido. Perfecto. Bueno, también te digo, hazme caso. Hazle caso, eso. Tú hazme caso, que verás. Hace unos meses salió editada, por obra y gracia de Susella Ediciones, la antología En compañía de monstruos, que está coordinada por nuestra queridísima Beatriz Troitiño Sánchez. Te mandamos un beso desde aquí si nos ves. Vea. No tienes Instagram, pero a lo mejor nos ves en YouTube. Bueno, da lo mismo, el saludo te lo dejamos aquí. Y además de aquí con mi compi, en la antología, una servidora colabora con muchos más autores que traigo aquí la chuleta porque, chicos, pues yo de cabeza no me acuerdo. Venga, voy a empezar a decir nombres. Inés J. Vera, Javier Arnau, Joan Folguera, Francisco Torpe y Vago, se ha currado el nombre, se ha currado el nombre. Laura Blanco Villalba, nuestra Beatriz Troitiño, la gran Bea Magaña, Esteban Dilo y Milos de Azaola. Y se da la casualidad de que, es que, jolines, no quiero yo hacer, es una antología de género fosco, ¿vale? Se da la casualidad de que mi compita y yo aquí, pues, pero no quiero hacer spoiler, compartimos criatura. Yo creo que spoiler no, porque queda muy claro en el nombre y aparte en la contraportada. O sea, yo creo que no, diciendo de qué va, no haces spoiler. No el relato en sí, sino de la antología. La antología es la que es y se vende como tal. Así. Sí, se vende como tal. Me refería que iba a decir que tú y yo pues compartíamos criatura y que nos hablaras un poquito, que además cumple con toda la idiosincrasia de la que has estado hablando ahora en tus relatos, en tus narraciones, ¿no? Primera persona, tal, que es, y a mí me encantó, no es un relato muy largo tampoco, y la luna me sonríe. Así que intenta no hacer spoiler, pero intenta hablar de Y la luna me sonríe. A mí me gustó mucho cómo está narrado. Además, es un relato con pasión, ¿eh? A mí me gustó, fíjate que, de hecho, si recuerdas, creo que fue contigo que coincidimos con el bicho, como dices, y yo tuve problema con eso porque digo, hostia, ¿y ahora cómo lo solucionamos esto? Porque repetir el tema es complicado. Y claro, yo me busqué... la suerte en este caso es de que son dos enfoques completamente distintos
y una percepción de dicha criatura que es totalmente opuesta. ¿Vale? Yo creo que, de hecho, en lugar de ser algo contraproducente, lo que fue darle salsa y darle vidilla para que el lector tenga dos puntos de vista de un mismo ser. A ver, tampoco hay que ser muy avispado con el título para saber de qué criatura estamos hablando, ¿vale? Pero... Bueno, sí, pero la gente no se puede imaginar desde qué punto estamos enfocando. Vale. Yo hay que jugar, y es algo que en mi primer libro, el prólogo que escribí, y me mantengo firme, ¿vale? A mí me da miedo las personas. Punto. ¿Vale? Porque los monstruos a lo mejor existen, yo no sé si existen, pero no me he encontrado ninguno. Y mira que me he pasado noches en el monte y haciendo el indio por ahí. ¿Vale? Pero la gente está loca, la gente hace cosas que no tienen ningún sentido. Y no quiero ser explícito, pero padres que hacen cosas con sus hijos, maridos que hacen cosas con sus esposas, tarados que hacen cosas con un núcleo de población total. La gente está zumbada, ¿vale? Y hay una frase que me encanta, y perdóname lo soez, ¿vale? Pero quereos y besaos porque estamos rodeados de ignorantes, tarados y de hijos de puta. Muy bien. Y es una verdad empírica, ¿vale? Y a mí me da miedo a la gente. Dicho esto, ¿por qué digo esto? Porque el relato a lo que juega es a esa dualidad de que en ningún momento sabes si lo que pasa de verdad o si lo que pasa es simplemente que el tío, pues... En Sí, fin. totalmente. No vamos a decir más. Yo, sin hacer spoiler, diré que el mío, bueno, aunque compartimos ahí criatura, no voy a decir en qué punto, va por otros derroteros, se mete en el mundo de la neurología y bueno, realmente pues estuve leyendo algunos estudios y un montón de cosas que se pueden encontrar además libremente por internet sobre por qué no funciona a día de hoy un trasplante cerebral. Y ahí lo voy a dejar, ¿vale? No vamos a hacer spoiler. Te admito que me resultó, de verdad, me chocó mucho. Cuando lo leí, me chocó, porque me pareció súper original. El enfoque, o sea, ese giro de vuelta, de afrontarlo desde ese ángulo, que es algo que no te esperas ni de casualidad. O sea, ni en mis más locas cábalas hubiera podido yo deducir o sea, cómo enfocar ese tema en concreto desde un punto de vista que aborde la neurocirugía y aborde la ciencia y con una base científica detrás, entre comillas. Luego tú lo manipulas, pero la base científica está y existe. Y acabas de decirlo, ¿por qué no se puede? Hay unas cláusulas y hay unos motivos por los que no se puede. Punto. Así que la naturaleza es abierta. Sí, lo dejamos ahí. Pues eso, En compañía de monstruos, una antología muy chula en la que tenéis además criaturas de todo tipo, en el que ha colaborado una buena caterva de autores que, como siempre, a todos los proyectos que nos invitan, ¿verdad? Le ponemos mucho cariño a todo lo que hacemos. Sus ediciones, yo lo promocioné en su día, ahora lo vuelvo a promocionar. Os animo a que por favor os hagáis con ella. Y bueno, pues lo pensaremos porque yo creo que el Tito y yo estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo más a nivel promocional con esta antología porque... Pues, sí, la pena, yo entiendo que lo que decíamos hace un rato del tema tradicional, ¿vale? Yo sé que está la cosa muy complicada, hay mucha competencia, las mesas de novedades se pisan unas a otras y se autofujacitan y se auto consumen ellas mismas y la vida de un libro son 3 meses con suerte y si no llega al siguiente te lo ponen encima. Es muy complicado. ¿Qué pasa? Que no nos queda más remedio que hacer autobombo. Por feo que sea, no te queda otro remedio que ser el propio autor el que, aparte de la propia editorial, sea uno mismo quien se promocione, quien se haga ver, quien mueva un poquito el avispero para ver si se mueve. Sí. Y somos nosotros los que tenemos que apoyarnos entre nosotros porque si no, evidentemente, pues no lo va a hacer nadie. Así que es así, hay que hacer iniciativas como esta, hombre. Pues oye,
Es la primera vez que hablo así contigo de una forma mucho más Sí, tenía cercana. ganas, ¿eh? Tenía ganas. Pasa que he hablado mucho yo y poquito tú, pero bueno, vale, vale. A la próxima vez hacemos algo a la inversa y te pones tú en el sillón de los acusados, ¿vale? Que puede ser divertido. Lo que quieres es ponerme en un brete, que te veo yo ya ahí venir, ¿eh? Sacarme las No diré colores. ni sí ni no, ni todo lo contrario. Vale, vale. Uy, 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 qué miedo, esto queda grabado, ¿eh? Así que queda grabado. Nada, ya te voy a pedir solo por último, porque ya hemos llegado a la horita de un té con nieves. Por favor, un consejo para toda la gente que como Marta o bien quiera empezar o bien, no sé, tenga problemas para plasmar sus... Pero un consejo profesional, por favor, para la narrativa. Profesional, leer, 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 leer. Y al principio copiar como un descosido. Todo el mundo aprende copiando. Cuando empieza, copia, copia, estilo, hasta que encuentra su propia voz. Y cuando Marta, encuentres ¿te vais tú, a repetir? Oye, le pregunto al Tito, ¿quieres volver aquí con Nieves? yo volveré contigo siempre y cuando, en lugar de la entrevista, sea un vis a vis, ¿vale? Un toma y daca, porque yo ya he contado todo lo que tenía que contar. Si tú me Sí, invitas sí. un día a hablar sobre literatura o sobre el proceso creativo, que es un tema que es muy apasionante, que a mí me gusta mucho hablar de procesos creativos y tal, pues me ha encantado. Sí, Pero sí, ahí tiene que ser un toma y daca. sí, sí, Porque sí. tú eres autora, conoces el mundillo, te has movido, tienes también un recorrido, también sabes cómo funciona el mundillo editorial y el mundillo literario, ¿vale? O sea que esto puede ser un intercambio, un feedback muy, muy interesante. Oye, pues sí. Bueno, pues aquí queda grabado y apuntado, ¿eh? Leer, leer y copiar, dicen por ahí. Sí, también. También lo hemos hecho todos, ¿eh? Leer y copiar. Y dile a la gente para que te siga en redes. Porfa, venga. Come on, come on. Hazme mechal, es que no hay más. O sea, ¿qué encontrar en mis redes? Lo mismo que hemos estado hablando. Fotografía en blanco y negro, cosillas de mis perretes, que están dentro de la fotografía. Tengo un proyecto de Urbex, pero como estoy, lo llevo de aquella manera. De cara al invierno con el frío no puedo salir porque acabo hecho polvo. De cara al verano vamos a sitios donde yo pueda fotografiar. Me gustan mucho los abandonos. Siempre en mi línea alegre, soleada, con arcoíris y ositos. Ya ves que me llama la luz a mí. Me gusta ir de noche a sitios abandonados y con la cámara de vídeo o cámara de fotos fotografiar abandonos. Hay un proyecto que está ahí, pero hay muy poquita cosa porque te digo, no hemos podido trabajar en ello. Y mucho texto, muchos textos y muchas tonterías de las mías. Tengo también mucho rol de error porque, a falta de poder vivir aventuras en persona, he recuperado el viejo hábito que tenía cuando era más jovencito, gracias a mis hijos, que son roleros. He vuelto a engancharme al rollo del rol y hay mucho tema de rol también. Y en eso andamos, o sea, literatura, fotografía y rol. En Instagram, en Facebook y nada más, ¿no? Y en Blue Sky. Venga, en Blue Sky también. Y tienes un blog, ¿verdad? Que no lo hemos mencionado, que es Sí, pero anecdotario. es que el blog lo tengo súper dejado, no Bueno, por nada, porque soy un vago. Básicamente, soy un vago. Lo que hago es que cuando tengo mucho material que he subido a redes, el tema fotografía o tema textos o tal, cuando tengo mucho material y me da un arranque, lo voy actualizando. A lo mejor se actualiza de golpe que en un mes hay 20 entradas y luego durante 2 meses o 3 no hay actualizaciones. Hasta la siguiente tanda de material. Me cansé mucho de hacer reseñas, me cansé. Es un tema que si me pides, recomiéndame un libro, te recomiendo un libro, pero el tema de reseñar por reseñar, no, porque estamos tan saturados, al menos yo, de TikTokers, Instagramers, Booktubers, que no tengo nada en contra de ellos, no me malinterpretéis, pero es que lo que yo diga en un blog que no lee nadie resulta totalmente irrelevante. no es irrelevante, pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Por aquí, ¿qué dice Marta? Te mando luego por Messenger la foto de tu cuadro, que tiene una utilidad, tiene un montón de color. Ah, bueno, Ha muerto el pues móvil casi. Se ha seguro que soltado el trípode. Qué susto no me ha pasa dado. Por favor, qué susto. Ay, un movimiento raro. mi corazoncito, por favor. Pues nada, seguro que el compi la recibe encantada en la foto que Vale, quiere poner. Marta. Te la veo luego, ¿vale? Compita,
un placer haberte tenido esta tarde en un té con Nieves. Y bueno, pues ahora ya sí que sí, que sí, que sí, que sí. Mañana, si no mañana, en estos días la entrevista la tendréis disponible también en YouTube. Y nada, pues ahora ya sí, vamos a despedir este programa con honores. Dicen por aquí, nos hemos caído. Y la hostia ha sido buena. Nada, Nieves, un placer, de verdad. Me lo he pasado muy bien. Me has dejado la boca seca. Ahora cuando salga de aquí voy a beber una botella y media de agua porque me he quedado seco. Y eso que como a mí no me gusta hablar, que se nota que no me gusta nada, ¿verdad? Un placer, que me lo he pasado muy bien, estoy muy a gusto y que eres un encanto, que te voy a decir. ¿Vale? Lo mismo digo, y nada, chicos y chicas, gracias por los corazones, gracias por los nuevos seguimientos. Esto ha sido un té con Nieves por hoy. Señoras y señores, Atman en Mechas. Y terminó pues con la frase, con la cita de rigor. A todos los nuevos seguimientos, bienvenidos y bienvenidas a mi humilde morada. Ya saben, pasen y dejen parte de la felicidad que traen. Chao, esto ha sido un té con Nieves por hoy.